Capítulo 1. El poder del sacrificio. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor, y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme, y yo te lo daré. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 al 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 al 7. Crónicas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Los sacrificios son muy poderosos. Lo leyó. ¿Qué más puede hacer al Todopoderoso correr y rogar a un hombre que le haga una petición? Se imagina a Dios dando un cheque en blanco a un hombre. Y si Salomón hubiera pedido a Dios que le diera toda la tierra, o incluso dividiera en dos el cielo y le diera la mitad, o algo de esa naturaleza, ¿qué hubiera pasado? Desde luego que Dios se habría visto obligado, porque no puede retractar su palabra. Pero en este caso confió en Salomón. Este incidente ocurrió poco después de que Salomón asumiera el reinado de Israel. Lo primero que hizo fue convocar al pueblo. Las masas, líderes religiosos, políticos y tradicionales de Gabaón, donde se encontraba el tabernáculo de Dios. Ahí subió al altar y sacrificó generosamente a 1000 animales para el Dios de Israel. Y esa misma noche, Dios personalmente descendió de su trono hasta Salomón y le dijo que le pidiera lo que quisiera, y él se lo daría. ¡Qué impresión! Entonces realmente se puede incomodar a Dios en su trono. El sacrificio fue tan poderoso que estimuló una respuesta divina inmediata, y no satisfecho aún, Salomón consternó a Dios cuando se negó a pedirle riquezas, abundancia, protección o incluso la muerte de sus enemigos. Simplemente le pidió sabiduría y gracia para dirigir al pueblo. Solo quería hacer siempre lo correcto y ayudarlos. Se lo imagina. Doble sacrificio, un cúmulo. ¿Qué clase de hombre era este Salomón? ¿Acaso no era suficiente que realizara un sacrificio extraordinario que inquietó a Dios, que ahora también iba a ignorar todas las bendiciones y la prosperidad, y pide conocimiento y sabiduría? Y cuando Dios no pudo soportarlo más, se impacientó también y quería derramar un cúmulo de bendiciones sobre Salomón. El sacrificio puede cambiarnos la vida en un instante y eternamente. Es verdad, la lealtad o un sacrificio total y complejo siempre provocarán un estallido de bendiciones. Escuche lo que Dios derramó sobre él. Dios le dijo a Salomón: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido. Ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dios mío, una sorpresa divina. Salomón no negoció. Lo único que quería era mostrar su amor por Dios y su pueblo, no ver al Todopoderoso apenándolo con tantas cosas buenas. El sacrificio no solo atrae sabiduría y conocimiento, sino riquezas divinas, ilimitadas, abundancia y honor. Si quiere honor y prosperidad, simplemente viva para Dios y para los demás. Dios bendijo tanto a este hombre que los reyes y reinas de todo el mundo, de otros continentes,
suplicaban escuchar su sabiduría y establecer alianzas y negocios con él. Hubo una misteriosa multiplicación divina de la abundancia durante el reinado de Salomón en Israel. Se convirtió en un comerciante internacional con flotas de barcos en alta mar que comerciaban para él. La abundancia era tal que nadie podía mantener un registro adecuado de la misma. De hecho, la Biblia dice que durante su reinado, el oro y la plata se hicieron comunes como piedras en la calle. Increíble. ¿Puede vencer esto? Véalo aquí. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro, que crece en las colinas de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 15. Jesús, abundancia extraordinaria. Él lo causó. Provocó de más a Dios con esos sacrificios y desinterés, y el cielo no pudo contenerse más. Este es el tipo que la Escritura llamaría el maná oculto debajo de la arena y la abundante riqueza en el mar, inagotables. Dios lo tiene todo, el universo entero, y cuando decida descargarlo en cualquier lugar o sobre alguien, nada lo detiene. Cierto, la abundancia estaba fuera de control. Reyes y naciones competían, apresurándose a llevar tributos y regalos al rey Salomón. Recuerdan a la reina de Sabá, que viajó desde África para ir a escuchar las palabras de Salomón y ver el esplendor de su reino. Llegó sola, con una caravana de camellos cargados de especias, enormes cantidades de oro y piedras preciosas. Lo curioso fue el regreso de la mujer. Salomón le dio más de lo que ella había traído. De hecho, durante el reinado de Salomón se divertían con la abundancia, la plata y el oro. Que Dios ponga la abundancia de las naciones en tus manos, en el nombre de Jesús. La mayoría de los muebles y los artículos en el palacio del rey y en el templo estaban construidos o recubiertos totalmente con oro puro. Creo que es mejor tomar este relato de las Escrituras y continuar, porque no terminaríamos de hablar sobre todas las bendiciones de Salomón en este libro. Esto puede lograr el sacrificio. Miren. Cada año, Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba 3,5 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego, el rey hizo un gran trono, decorado con marfil y revestido de oro puro. El trono tenía 6 escalones y un estrado de oro. A cada lado del asiento había apoyabrazos, y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis, tripulada por marineros enviados por Hiram. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico
y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, armas, especies, caballos y mulas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 13 al 24. Este es el poder del sacrificio. Un solo sacrificio abrió una puerta así. Los sacrificios son poderosos. Sin duda, ningún otro poder o acción puede llevar al hombre a estas dimensiones. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio se define como la ofrenda de algo parecido a un dios, el abandonar algo de gran valor para uno mismo, con un propósito especial o para beneficio de otra persona, así como negarse personal y deliberadamente a placeres, comodidad, derechos y privilegios para alcanzar un objetivo o meta. Si partimos desde el principio, es un hecho que los seres humanos no pueden tener una sociedad con los espíritus o el mundo espiritual sin sacrificios, los cuales vienen en forma de altares, adoración, dedicación, devoción, ofrendas, etc. Ya sea la adoración a Dios, el creador del universo, o a Satanás y su hueste de demonios, es lo mismo. El sacrificio te da acceso al mundo espiritual, te lleva más allá de lo natural. No se puede servir o relacionar con Dios sin llevar una vida de sacrificio. Ahora, desde los inicios, Dios relacionó al hombre a través de los sacrificios. Después de dar al hombre la libertad de comer todas las frutas del jardín del Edén, le advirtió que no tocara ni comiera la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sí, la fruta se vería buena y deliciosa, pero Dios le dijo: no la toques. Se esperaba que fuera una marca de consagración, abnegación, sacrificio, pero aquí fue donde lamentablemente falló el hombre. Mire a Caín y Abel. Fue el sacrificio que ambos realizaron a Dios lo que causó su problema. Se aceptó el sacrificio de Abel, mientras que se rechazó el de Caín. Ahora, en el caso de Abraham, cuando Dios decidió hacer un pacto con Abraham, afirmando su promesa de proteger, de bendecir a sus generaciones y más, también le implicaba un sacrificio. Todo esto se analiza más tarde. El primer sacrificio. Ahora, los primeros sacrificios en las Escrituras se encuentran en Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Desde luego que los animales fueron sacrificados antes de quitarles la piel para cubrirlos. Otro ejemplo es Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 6. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. «¿Por qué estás tan enojado?», preguntó el Señor a Caín. «¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto». Noé y el arco iris. Luego, Noé construyó un altar al Señor, y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: «Nunca más volveré a maldecir la tierra, a destruir a todos los seres vivos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor,
verano e invierno, día y noche. Dios bendijo a Noé y sus hijos, y les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo, y todos los peces del mar tendrán temor de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Ahora, sean fructíferos y multiplíquense. Vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron con ustedes, todas las aves, los animales domésticos y los animales salvajes. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Génesis, capítulo 8, versículos 20 al 22, capítulo 9, versículos 1 al 17. Dios mío, ¿vieron? No hay nada que no puedas lograr con sacrificio. Nada es imposible para un hombre de sacrificio. Dios no puede contenerse de nuevo después de que Noé hizo este sacrificio de pacto a las indicaciones divinas. Noé, su familia y los animales recién salían del gran diluvio que arrasó con todos los seres vivos de la faz de la tierra, y lo primero que hizo este hombre fue construir un altar y hacer un sacrificio para el Señor. Y no solo hizo el sacrificio, siguió las indicaciones aprobadas, lo cual agradó a Dios y lo llevó a otorgar de forma temeraria a Noé y su familia promesas y pactos, así como todas las bendiciones, incluso más allá de la tierra. Si uno lo piensa, habría esperado que Noé primero descansara un poco de todos los problemas causados por el diluvio. Antes del diluvio, había una decadencia moral y apatía general de las personas de esa generación hacia todo lo relacionado con Dios. Las cosas estaban tan mal que los ángeles caídos, seres demoníacos, se casaban con seres humanos y engendraban hombres extraños, los gigantes. Este fue el factor más importante que hizo tomar a Dios la decisión de acabar con todo, como nos relata a continuación. Luego, los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días, y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes mencionados en las leyendas de la antigüedad.
Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dios estaba tan enojado al respecto que realmente estaba arrepentido de haber creado al hombre y de inmediato tomó la dolorosa decisión de arrasar por completo con la raza humana. Después, el diluvio trajo sus propias dificultades, los preparativos, la construcción del arca, la burla, la reunión y el cuidado de esos animales, arrasándose, brincando, galopando y caminando, las aves, etc. De hecho, fue una gran tarea y creo que solo con la gracia de Dios que podría ayudar a alguien a lograrlo. Ahora, esto fue después de la incertidumbre y el riesgo de flotar y voltearse sobre la tierra cubierta de agua, que se elevaba a 7 metros sobre los picos de la montaña más alta. Las inundaciones que acabaron con todos los seres vivos de la faz de la tierra. Solo se salvaron Noé, su familia y los animales en el arca. Noé no estaba muy seguro de cómo iba a empezar y terminar todo. No sabía cómo sucedería todo, pero confiaba en que Dios cuidaría de él y lo hizo. Entonces imagine cómo se sintió cuando ocurrió conforme a la palabra de Dios. Incluso no fue muy fácil que bajara la inundación. También fue en etapas. Todo esto podría sacudir incluso al hombre más poderoso. Es verdad, así que Noé tuvo razón en haber construido de inmediato un altar para los sacrificios en cuanto terminara este terrible viaje. La reacción de Dios. Al igual que con cada sacrificio exitoso, Dios reaccionó de inmediato. Él comenzó a hacer pactos con Noé y toda la tierra. Mire su primera afirmación: nunca más volveré a maldecir la tierra. Alabado sea Dios. Los sacrificios instigan promesas y pactos, y ambos pueden debilitar o anular totalmente las maldiciones. Ahora, las maldiciones son fuerzas, a veces no comprobables, en contra del avance de un individuo, familia, grupo o lugar. Le aconsejo que lea los efectos y las soluciones a las maldiciones en mi libro Breaking Generational Curse, Claiming Your Freedom. Está disponible en Amazon.com y en todos los sitios en Internet de otras librerías. Dios le dijo a Noé que nunca más maldeciría la tierra, porque Noé hizo los sacrificios correctos en el momento correcto. Pacto. Dios hizo un pacto con Noé después del sacrificio de que nunca más destruiría la tierra con una inundación. Esta promesa de pacto es eterna y llegó con un signo, un arco iris. Esa fue la primera vez que un arco iris aparecería en el cielo. Dios dijo que cada vez que apareciera el arco iris, Él recordaría este pacto, su sacrificio. Su vida de sacrificio activará pactos divinos, promesas, bendiciones que le favorecerán eternamente, no solo a usted, sino a toda la raza humana. Noé hizo que el Creador jurara por sí mismo que nunca más ocurriría este tipo de calamidades, de destrucción. Dios no había terminado. Bendijo a Noé. Vertió sobre él la unción de la multiplicación y le dio el poder del control. Todo esto vino de un solo sacrificio. Se acabaron las maldiciones y llegaron el poder y la prosperidad. Así de poderoso puede ser un sacrificio. Abraham. Abraham fue un hombre de sacrificio. Dios lo sacó y decidió hacerlo grande y usarlo para establecer un pueblo para él. Pero eso no podría suceder sin que una serie de sacrificios que instigaban y a veces sellaban esas promesas divinas. Mire lo que sucedió en el Génesis 15, cuando Dios debía sellar la promesa de su pacto de dar a Abraham un hijo y descendientes. Escuche.
Y el Señor dijo: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron a comerse los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. El Señor le dijo a Abraham: Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en una buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: Yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis, capítulo 15, versículos 9 al 21. A través de este sacrificio desaparecieron todos los temores de Abraham. Tendría hijos, innumerables descendientes. Moriría en paz a una edad madura, y después sus descendientes heredarían la tierra donde él estaba de pie, una tierra fértil en la que fluye leche y miel. Pero esto no es lo único que vimos aquí. Este singular sacrificio también abrió el secreto divino de lo que iba a suceder cientos de años por venir. Los descendientes de Abraham irían a la esclavitud en Egipto, sufrirían durante 400 años, pero con mano fuerte y grandes riquezas, Dios Todopoderoso los sacaría y los establecería en la tierra prometida. Así es, Él puede ver y controlar el final desde el principio. Solo una revelación suscitada por el sacrificio puede divulgar estos secretos y planes divinos. Nada está oculto para un hombre de sacrificio. Si se vende a Dios, si vive una vida de sacrificio, todas las cosas le serán reveladas, porque Dios puede confiar en usted. Dios sabe que usted es desinteresado, que está dedicado a su voluntad y el bien de los demás. Después de cierto tiempo, Dios vino nuevamente para recordarle a Abraham esa misma promesa con otro sacrificio más elevado. Cambió los nombres de Abraham y Sara para que se ajustaran a la promesa del pacto. Eran una pareja que todavía no tenía hijos y en el ocaso de sus vidas, y les explicó que ellos serían el origen de muchas naciones y los reyes. Y el pacto se mantendría con la circuncisión masculina. Como dijimos, los sacrificios propician los pactos. Ellos atraen la mano de Dios hacia uno. Si quiere tener pactos con el Todopoderoso, entonces sea un hombre o una mujer de sacrificio. Lot se salva con sacrificios. Mire lo que sucedió cerca del roble que le pertenecía a Mamre. La acción de Abraham, el sacrificio, salvó a su sobrino, Lot.
También aseguró el nacimiento de Isaac. Sin saber, Abraham alimentó a Dios con una deliciosa comida que lo llevó a asegurar la concepción de su hijo. Y este milagro fue posible incluso cuando el vientre de su esposa ya estaba muerto. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. «Mi señor», dijo él, «si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje». «Está bien», dijeron ellos, «haz lo que dijiste». Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: «Apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan». Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó queso de cuajada y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Génesis, capítulo 18, versículos 1 al 8. ¡Wow! Esto es sacrificio por excelencia. ¿Puede leer eso otra vez? Un anciano corriendo arriba y abajo para atender a los extraños. Corrió, se apresuró, esperó, etc. A esa edad, con todo esto, dígame por qué Dios no debería bendecir sobre todo a este hombre. Él está calificado para ser el padre de la fe. Él vivió una vida de fe, una vida de sacrificio al máximo. Imagine la forma en que atendía a los extraños, a los que nunca había visto antes. Él ni siquiera sabía que estaba tratando directamente con Dios mismo. Tenía prisa por hacer las cosas bien, por satisfacer, por ayudar a los demás, y de eso se trata todo este trabajo, una vida de sacrificio. Abraham se desvió de su camino para invitar a esos hombres a su sombra, a descansar. Les ofreció agua, y del agua a la comida, y de la comida a descansar. Ahora, mire cómo ese anciano corrió a su tienda para ir a decirle a su esposa que preparara la comida para los extraños. También corrió a la manada para elegir el mejor y más gordo ternero. Miren sus palabras tanto a Sara como al siervo. «Rápido, apresúrate». Incluso mientras los hombres comían, él personalmente los atendía para prestar más servicios. Impresionante, qué bárbaro, impresionante. Sacrificios, desinterés. ¿Podemos encontrar otro Abraham en esta generación? ¿Es posible? Tal vez. Es por eso sea necesario este tipo de libro. En Abraham vi a un hombre que está dispuesto a estar a disgusto, a sentirse incómodo para complacer a los demás. Vi a un hombre que listo, incluso a la vejez, para hacer todo lo posible para asegurarse de que los demás estuvieran cómodos y bien atendidos. Y afortunadamente, sin saberlo, lo hacía para Jehová, que apareció en forma humana. Cada acto de sacrificio, primero, es para Dios. Sí, puede dar a los humanos, pero Dios es quien primero lo recibe, lo aprueba y lo registra. Y fue por eso que Dios dijo que si ayuda o da una copa a esos pequeños, a los necesitados, lo hace para Él.
cuando ayuda a los demás, cuando atiende las necesidades físicas, espirituales, materiales y emocionales de los demás, lo hace para Dios Todopoderoso. Sus acciones definitivamente provocarán una reacción divina y es probable que no pueda predecir los resultados. Cuando Abraham atendía a esos hombres, nunca supo que estaba desencadenando una liberación divina que cambiaría su vida, su familia, su historia y su destino. Apretó el gatillo que salvaría vidas, sacó a su sobrino del horno del juicio divino irreversible. Su acto de bondad ahorró mucho. Este es el poder de los sacrificios. Ahora, regrese y vea la reacción de Dios después de esa comida maravillosa de pan, carne asada, leche, queso, etc., y amabilidad. Los extraños estaban felices, llenos y satisfechos. ¿Cierto? Inmediatamente le preguntaron dónde estaba su esposa. Dios mío, ¿dónde está la mujer que preparó esta comida ofrecida por este hombre maravilloso? Los puedo escuchar. ¿Ustedes no? Estuvo genial. Por eso, el resultado también debía ser fantástico. Escuche. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año, y tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham, sin duda, llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirán tanto al justo como al malvado? Génesis, capítulo 18, versículos 9 y 10, 16 y 23. Después de la comida, sacrificios, la concepción del hijo fue inmediata, estaba programada. Para estas fechas, el próximo año. Entonces el Señor reveló a Abraham el secreto divino de la operación destruir a Sodoma. Mire la forma en que lo expresó. ¿Cómo puedo ocultar mis planes a Abraham? Eso significa que los sacrificios pueden darle acceso a secretos, propósitos y planes divinos. Si Abraham no los hubiera atendido como lo hizo, no creo que el Señor lo hubiera tratado con tal respeto como para dejarlo entrar en sus planes inminentes de destruir Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Gracias a Dios, Abraham aprovechó ese extraño gesto para sacar a su gente de ese problema. Inicialmente trató de sacar a todo Sodoma, pero no tuvo éxito porque la ciudad estaba en una terrible iniquidad
y no estaba calificada para la misericordia divina, el nivel más elevado de inmoralidad, maldad y ateísmo. Pero salvó a Lot a través de los sacrificios de intersección. Pronto llegaremos a eso en los próximos capítulos. Tome en cuenta que la vida de sacrificio, con el tiempo, sus aspiraciones son inminentes y le permitirá tener acceso a secretos divinos. Dios comparte sus secretos con aquellos que lo aman y sirven a los demás. Debe servir a los demás, a su familia, parientes y a extraños también. Por extraños me refiero a aquellos que no son de su familia inmediata. Recuerdo cuando era un adolescente en la década de 1980, cuando solía alimentar con regularidad a mi amigo especial llamado Nia, un niño de unos 8 años, con problemas mentales de nacimiento, y siempre estaba muy sucio, con los dientes oscuros. Pero yo, para mí, era especial. Lo quería. Esto hizo que siempre me visitara. Le preparaba su comida, lo atendía y a veces también le daba dinero. Tenía su plato y vaso en mi habitación y siempre lo esperaba. Aunque en ese entonces yo no era un cristiano renacido, me daba mucho gusto hacerlo. Incluso después de haberme mudado, cada vez que regreso, él corre a abrazarme y todavía compartimos esa relación. Acabo de enterarme que ahora está casado. Todos aquellos que conocemos en esta vida merecen nuestro amor y cuidado. Eso creo. La mayoría están en estas condiciones sin que sea su culpa. Y ellos necesitan amor. Necesitan desesperadamente nuestros cuidados y amor. Y yo sigo adelante. Ayudar a otros debe ser parte de nuestro presupuesto y vida diaria. Debería ser una forma de vida para nosotros. No se debe esperar a que las personas pidan antes de ayudar. No. Busque a los necesitados. Mire a su alrededor y se dará cuenta de la necesidad. Mire en la iglesia, su colonia, el camino, en hogares especiales, están por todos lados. Llevan la ropa que acostumbran los domingos y sonríen. Ayude. Resuelve las necesidades. Para eso venimos. La Biblia dice que Jesús vino a hacer el bien, sanar al enfermo, alimentar al hambriento, liberar al oprimido, dar esperanza al desesperado. De hecho, en Marcos capítulo 5, Él dejó lo que estaba haciendo, cruzó el lago para ir y ayudar al hombre con problemas mentales que habitaba en las tumbas. Se da cuenta de que en cuanto Él terminó, Él también regresó a la barcaza y regresó al lugar de donde había venido. Es decir, Jesús hizo ese viaje nocturno muy turbulento y arriesgado, solo por el bien de aquel hombre. Siempre debemos salirnos de nuestro camino para ayudar a otros. Eso es exactamente lo que significan los sacrificios. Su pequeña ayuda puede dar a la otra persona esperanza y una razón para vivir, y su ayuda a una persona puede salvar a una familia o un pueblo.